Hola banda, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Aguat. Hoy vamos a estar haciendo una cosa distinta. No todos son rolas. Uno puede aprender muchísimas canciones y realmente no desarrollar muchas cosas sobre el instrumento. Y esto es precisamente porque no hay una estrategia propia de estudio o simplemente las canciones te las aprendes como aprender como un perico los sonidos guturales sin entender realmente qué es lo que estás haciendo. Yo te voy a dar 6 tips para poder mejorar tu estudio. De eso se trata este video. Bueno, el primer tip se refiere a practicar de día o practicar de noche. Normalmente la hora del día en la que practicas influye un poco. Si tú practicas, por ejemplo, de día, tu mente está fresca y entonces puedes absorber mucho mejor el conocimiento porque no tienes en la cabeza todos los problemas y las incidencias del día. Y cuando practicas en la noche, normalmente ya estás relajado, ya hiciste todas tus tareas y ya te preparas para descansar. Y eso también te pone en una posición óptima para poder estar absorbiendo mucho mejor el conocimiento. Sin embargo, a veces, bueno, pues las incidencias también y la vida te lleva a que solamente tienes tiempo durante la tarde para poder practicar. Eso no está mal, está bien también, pero requiere un poquito más de esfuerzo y de pronto pues hay más distractores, que está el vecino, que llegó el del gas, que grita el del agua, en fin, hay varias cosas ahí que de pronto pues requieren tu atención o distraen también tu atención. Pero lo importante siempre va a ser que sea la hora que tú elijas, siempre sea una hora constante. Si lo vas a hacer siempre de 8 o 9 de la noche o de 8 a 8:30 porque es lo único que puedes, hazlo diario a la misma hora. Apaga el celular, conéctate entonces con tu estudio, con tu instrumento, haz un plan de estudio de lo que vas a hacer y entonces trata de ejecutarlo. En mi caso, por ejemplo, a veces tengo varias materias para poder estudiar. Entonces tal vez tengo técnica, tengo las escalas o tengo la lectura o teoría o repertorio que en algún momento esté yo montando. Bueno, si tengo 40 minutos para estudiar, entonces lo voy a dividir cada uno en 10 minutos y voy a tratar entonces de utilizar esto que son los relojes de cocina para no tener el celular aquí puesto. Y el reloj de cocina simplemente me permite abandonarme y estar totalmente concentrado en lo que estoy haciendo hasta que el reloj de cocina me despierta y paso entonces a la siguiente materia. Entonces, haz más efectivo el tiempo de estudio. Siguiente punto nos dice, aprende en pequeños pedazos. ¿A qué se refiere esto? El conocimiento y muchos de los libros que nosotros estudiamos no son novelas, o sea, no te los puedes leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20, o como series de Netflix que en una sentada te las avientas todas y perfectamente entiendes qué pasó, porque muchas veces estás estudiando algo y requiere entonces tu cuerpo de cierta asimilación de ese nuevo conocimiento que tienes. Entonces, esto lo que requiere es que estés aprendiendo, tu cuerpo lo asimile. Siguiente día vas entonces a ir un poco más lejos y te esperas también a que tu cuerpo lo vaya asimilando. O a veces cosas teóricas que también terminan por madurarse mejor y hacer clic en tu mente cuando les das un cierto espacio para poder madurarlo. Aprender mucho, aprender todo de un jalón, te hace perder mucho detalle a las cosas. Y ahí te voy a dar un pequeño detalle. Cuando uno era joven, pues uno tenía 4 o 5 cassettes y tenías a lo mejor 2 o 3 discos, pues porque eran más caros. Pero esas canciones que tenías ahí cerca, te las aprendías perfectamente todo el disco, del track 1 al track 15 que tenía un LP. Y sabías y te leías perfectamente las portadas y sabías qué músicos y dónde lo habían grabado porque lo leías 10, 15, 20 veces, toda la información que venía dentro del cassette o de los discos. Como era poca información, entonces uno detallaba mucho más todo eso y lo asimilabas de mucho mejor manera. Y eso es actualmente lo que pasa en contraproducencia, que hay tanta información que a lo mejor escuchas una canción y no vuelve a pasar a lo mejor dentro de 3 meses, o la escuchas una vez, 20 segundos y le pasas a la siguiente y en fin. Y antes con un vinil no podías hacer eso, porque tenías que levantar la aguja y calcularle a la canción que tú querías. Y eso a veces te hacía
que dejaras mejor correr todo el disco y por lo tanto disfrutar todo el disco tal cual y como era. Entonces, hay que pensar precisamente en eso. Darle tiempo a tu mente a que vaya asimilando en pedazos, 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 hasta que a final de cuentas eso termine siendo un gran conocimiento o una gran destreza. Siguiente punto viene muy a colación con el punto anterior, que dice, nada impide el progreso más que la sobrecarga. Y eso es prácticamente lo que te he estado mencionando. Si tú de pronto tienes tanto a tu alrededor para poder asimilar, es muy difícil que lo puedas disfrutar, ¿no? Tú, por ejemplo, plantéate que estás en una mesa con un buffet de estos así medievales, ¿no? Que tienes el cerdo entero y los pavos y los postres y todo eso, ¿no? Pero puede ser que después de la primera pierna de pavo ya no estés disfrutando todo lo demás, porque ya ni siquiera estás sintiendo la preparación de cada uno de los platillos, porque pierdes atención al detalle, porque ya estás saciado, porque de pronto ya los detalles ya se te van de la cabeza. Entonces, es importante lo que platicaba, trata de ir pedacito por pedacito para que lo vayas asimilando y no te satures. Trata de hacer un buen plan de estudio para que no tengas que aprender todo en corto tiempo. Si de pronto estás en una nueva banda y esa nueva banda te pide entonces un gran repertorio, ¿no? Trata de hacer un plan de estudio desde las canciones más sencillas que puedes sacar e inmediatamente ya poder empezar a tocar con tu banda y dale tiempo a las canciones que necesitan más desarrollo. Hay canciones que necesitan trabajarse a la par, primero el solo y luego el acompañamiento. Y no trabajar la canción hasta que llegues al solo, apenas empezarlo a estudiar, porque como tienen tiempos de maduración, de pronto es útil empezar a trabajar la canción y empezar a trabajar al solo, para que cuando ya esté, se llegue a integrar en el punto de la pieza donde iría. Siguiente punto nos dice, ponte metas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto tenemos... nosotros empezamos a tocar y hay gente que me dice, es que tengo 20 años tocando y la verdad es que siento que no mejoro porque siempre siempre toco igual. Y algunas veces uno se pone a pensar, a ver, digamos, actualmente estamos a mediados de año, estamos en julio de 2022. ¿Cómo te gustaría estar tocando en diciembre de 2022? ¿Qué es lo que ya te gustaría estar haciendo para agosto de este 2022, ¿no? ¿Cómo te gustaría estar tocando en 5 años, por ejemplo? Si te lo empiezas a preguntar, entonces es más fácil que empieces a buscar las herramientas para poder llegar a esas metas. Si nunca te lo planteas en general, puede llegar el año 2024, vuelves a ver este video y vas a estar casi siempre, y te voy a augurar, en el mismo lugar. Y si no te pone las pilas, tal vez un poco más atrás. Entonces, el tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, aunque de pronto el camino no sea tal cual y como tú lo planteas, porque sabemos que los caminos nunca son rectos. Siempre tienes ahí, digamos, ciertos vicisitudes o ciertos conflictos que te llevan a ir aprendiendo también y que el camino no sea directo, y ese camino que no es directo te lleva a aprender otras cosas para llegar hasta que llegues al final de cuentas a tu meta. Entonces, cuando tú vas llegando, ya tu cabeza también dice, a ver, ya lo logré, voy por una siguiente meta y ya vas un escalón más adelante, y siguiente meta y ya vas un escalón más adelante, de tal forma que a lo mejor cuando tú haces tu corte de caja y dices, ¿cómo estaba yo tocando en julio del 2022? Te darás cuenta que ya hay un progreso desde ese punto hasta en el cual tú estés, ¿no? Es importante pensar que en el mundo de la música todo es un proceso. Si tú te subes a un escenario, tú no vas a tocar lo mejor que puedas hacer. Tú estás tocando el proceso en el que estás, buscando lo mejor que tú puedas hacer. Y normalmente uno es como el burro con la zanahoria que tienes enfrente y siempre estás corriendo en plan de esa zanahoria capturarla. Es decir, que siempre estás buscando algo y eso te lleva a seguir recorriendo y seguir recorriendo y seguir recorriendo hasta que ya te das cuenta que llegas a un cierto punto. Incluso yo puedo también decirles que uno continúa en esa búsqueda de ser mejor, de tocar mejor las canciones, interpretarlas mejor, de tener la humildad a veces de reconocer que te faltan cosas por aprender, ¿no? Muchas veces uno se sube al escenario y yo de manera personal les puedo decir que pocas veces me he bajado de un escenario pensando, qué bien lo hice, ¿no? La verdad es que siempre se baja con una insatisfacción de que algo lo pudiste haber hecho mejor.
y esa insatisfacción te lleva al siguiente día a abrir tu atril, ponerte a estudiar otra vez y seguir entonces trabajando. Siguiente punto nos dice practicar más y ser peor. Y ahí pasa algo muy curioso. Muchas veces me ha pasado que de pronto estoy estudiando algo y estoy ahí de necio y no me sale y no me sale y no me sale. Les tengo que platicar que yo trabajo mucho con las velocidades progresivas, es decir, un solo muy complicado, empiezo primero leyéndolo, montándolo, y poco a poco le voy subiendo la velocidad. Si el solo a final de cuentas estaba a un 144 por tiempo, empiezo a lo mejor desde un 82 por tiempo, a digitarlo, a pensarlo, a fluir el solo. Muchas veces me han visto, por ejemplo, el último o el más reciente tutorial de Rodrigo González, pensar mucho las digitaciones, porque los solos, porque la canción a veces es muy complicada. Pero lo que me daba cuenta es que si una digitación no fluye, es que es una mala digitación. Entonces te lleva a buscar otros caminos para cómo poder hacerlo, ¿ok? Entonces, yo la estuve trabajando un poco, y un poco, velocidades progresivas, qué sé yo, y de pronto había cosas que no me salían, ¿no? Pero ese camino constante de seguir estudiando, de pronto uno lo deja 1 o 2 días y su cabeza, y la cabeza pues termina por acomodar también esas cosas. Y llegas al tercer día y ya te salió eso. Y quiere decir que tu cabeza por ahí lo maduró, pero es importante saber que eso te pasa si estás estudiando. No de la nada va a salir que ya me salió el ejercicio, ¿no? Y muchas veces quedamos. Puedes estar practicando si quieres 6 horas diarias, y hay muchos alumnos que eso me refieren, pero a veces uno dice, bueno, pues es que 6 horas diarias, realmente te puedo decir que aquí sentado, tal vez 1 hora, 2 horas aguantas, pero ya después el cuerpo resiente, o estar parado mucho tiempo, o estar sentado mucho tiempo, te duele la espalda, te duele una pierna, en fin, y entonces ya no terminas por asimilar lo que estás tú trabajando. Vale más tener poco tiempo y asimilarlo mucho mejor que estar 6 horas, 2 horas concentrado y 4 horas perdiendo el tiempo, quién sabe en qué, porque tu cabeza ya no está concentrada en lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, no por mucho tiempo que le des vas a tener más calidad de estudio. Vale más tener más calidad de estudio que tiempo de estudio. Y les platicaba yo acerca de el reloj de cocina, que para mí siempre es importante repartir todas tus actividades en una sola sesión de estudio y así poder optimizarlas. Un siguiente punto que dice hazlo tú mismo. ¿Qué se refiere a este punto? El hazlo tú mismo se refiere sobre todo a que no te quedes muchas veces con lo del tutorial, con lo del libro, con la lección de tu profesor, qué sé yo. Hay muchas cosas que de pronto un artículo en alguna revista, un pasaje en alguna canción, alguna película, te deja algo. Y eso algo te lleva a buscar más información. Es decir, eso que encontraste simplemente es como la rendija a partir de la cual entras a este mundo. Y cuando entras al mundo, entonces ya te das cuenta que hay bastante más cosas, digamos, alrededor. Es, por ejemplo, que, no sé, muchos les gusta el blues, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor les gusta el blues y entraron porque escucharon, no sé, a lo mejor en algún toquín escucharon a Juan Hernández o por ahí a lo Real de 14 o en fin. Y entonces tienes el hambre de seguir aprendiendo de dónde viene y empiezas a descubrir a Eric Clapton y empiezas a descubrir a B.B. King o a otras bandas también mexicanas. En fin, o sea, la música en realidad es universal y uno simplemente la disfruta, viniendo de donde venga, siempre y cuando, en mi caso, yo siempre digo, tenga una validez folclórica, es decir, represente algo, ¿no? Haga sentido con algo. Entonces, bueno, eso es, entras por una rendija porque alguien te enseñó la palabra blues y entonces empiezas a encontrar otros autores y te das cuenta que el mundo es bastante más vasto, ¿no? Y eso es, no te quedes nada más con la primera idea, trata de hacerlo tú mismo y trata entonces de redondear toda esa idea para que ese conocimiento sea mucho más vasto también en tu cabeza y ya sea parte también de tu cultura musical, que en un futuro también aquí lo vas a demostrar. Porque no hay nada más honesto que uno atrás de su instrumento, porque estando en un escenario tocando,
estás como desnudo, porque tú eres el que tú eres y tú tocas lo que tú tocas. No te vas a inventar nada y ese que tú eres ahí tiene que ser transparente para que pueda entonces comunicar con el público. Y último punto, se refiere a que la música es divertida. Y se los pongo de esta manera, porque hay mucha gente que esto se dedica, ¿eh? Y de pronto pensar que no sé, que de repente un día estás en Atotonilco y el segundo día estás en el Estado de México y el siguiente estás en Chimalhuacán y qué sé yo, y de pronto a lo mejor, no sé, deja que eres músico de rock and roll, a lo mejor eres músico de un grupo versátil y entonces son 5 horas y el domingo tienes dos eventos y el sábado otros dos, qué sé yo. Llega un punto en el cual la música ya empieza a ser como parte, digamos, de un trabajo. Y me refiero a trabajo en este sentido burocrático, que tú tienes que cumplir entonces un horario, que tú tienes de pronto que cumplir con llegar a ciertos lugares, y entonces vamos perdiendo de vista que esto que hacemos es para nuestra diversión y nuestro goce, y sobre todo nuestro gozo espiritual, que nosotros disfrutamos compartiendo, de pronto tocando en la sala de nuestra casa o en la recámara o de repente en el cumpleaños de tu mamá, de la esposa, de la abuelita, qué sé yo, ¿no? De compartirlo y que digan, ah, mira, Juan Pérez sí sabe tocar la guitarra, ¿no? Y uno se siente retroalimentado con eso, ¿no? Porque entonces ya sientes que avanzas y te salen las canciones y qué sé yo. Y en mi caso, ya cuando te dedicas a esto, muchas veces pierdes de vista que el dedicar tu vida a esto es un privilegio y se te olvida entonces que la música es tu forma de ser y tu forma de vida y la música es divertida y mucha gente quisiera tener el empleo que uno tiene. Así que nunca pierdan de vista eso, la música es divertida. Bueno, espero que estos pequeños tips, que bueno, ya por ahí abundé también un poquitín, te sean de gran utilidad. Ya lo sabes, si de pronto conoces a alguien que necesite escuchar esto, por favor, recomiéndalo, ¿no? De este canal te voy a platicar que yo no recibo un solo centavo, precisamente porque muchas de las canciones no se pueden monetizar porque son directamente canciones del autor. No saco covers, es decir, no me estoy inventando una canción. Te consta que de pronto lo que trato de escribir es lo que el autor escribió y por esa razón es que a veces no puedo monetizar los videos. Entonces, bueno, simplemente me tomo esto como de una manera promocional, ¿no? Para lo cual también requiero de tu apoyo, ¿no? Entonces, que lo puedas compartir, que puedas activar la campanita para que recibas las notificaciones, para que en realidad nosotros vayamos formando una comunidad. Te recuerdo que puedes escribirme con toda confianza en cualquiera de mis redes sociales, que ya lo sabes, trato entonces de contestarles de manera muy, muy puntual, ¿no? Y cualquier cosa, seguimos en contacto y tal vez nos veamos en el próximo tutorial. Mucho éxito, banda.